Sí, muy buenos días a todos. El Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia les da la más cordial bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos visitan esta mañana a la sede del Museo Regional y también a los que nos siguen en redes sociales. Bueno, tenemos hoy la visita del arqueólogo Horacio Olivares Rivero, quien nos va a dar una plática denominada Tenán Puente a través de su alfarería, su tiempo y sus relaciones. El arqueólogo fue miembro del proyecto Tenán Puente varios años, ¿no? Y hoy nos honra con su presencia porque pues, deben saber que él no vive en Chiapas, pero se suma a esta serie de actividades que se están haciendo en el museo a raíz de esta exposición en la que nos encontramos, que también se hace a partir de los 100 años de la primera mención y registro del sitio Tenán Puente en Comitán, Chiapas. Entonces, el arqueólogo Horacio Olivares es licenciado en arqueología por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, ha sido investigador en el proyecto arqueológico TENAM en distintas temporadas y ha colaborado en rescates y salvamentos arqueológicos en Chincultic, Tenán Puente y Tapachula. Encargado del Museo Arqueológico del Soconusco y Zona Arqueológica de Zapa, participó en proyectos de salvamento de empresa Changuinola y minera Petaquilla en República de Panamá, y en el Centro INA Tabasco realizó rescates en Comalcalco y participó en el proyecto sismológico Huelitli 3D. También ha formado parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bueno, de veras estamos muy contentos y agradecidos del apoyo que nos das y de la disposición para acercarte a nuestro público y platicar este tema. Ha sido, pues no sé, muchos años también de tu presencia como arqueólogo en Chiapas, que te ha dejado también mucha experiencia, y pues el arqueólogo Lalo, que está aquí con nosotros como director de proyecto. Tenam, pues también ha sido parte fundamental de este proceso de difusión de los trabajos a varios años ya de su inicio con los primeros temporadas de campo en Tenam en 1992. Entonces, la conjunción de todo eso nos trae este momento y pues quisimos compartir con la comunidad la posibilidad de que pudieran tener un acercamiento más preciso hacia el sitio de Tenán Puente. Entonces, sin más, te cedemos el micrófono y nuevamente agradecemos tu presencia aquí con nosotros. Gracias, Muchas gracias. arqueólogo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Pues antes que nada, agradecimiento al Centro INA Chiapas, especialmente al arqueólogo Gabriel Lalo, que me ha invitado a participar en esta exposición, en estos festejos, y pues es un gran honor poder aportar algo de lo que en su momento trabajamos y seguimos de alguna manera continuamente platicando, trabajando y a veces ampliando, pero pues vamos a explicar un poquito, a difundir lo que tiene, los hallazgos que ha tenido el proyecto arqueológico, lo que ha sido Tenán Puente y pues también parte del trabajo que hemos hecho con la cerámica, que quizá sea uno de los materiales arqueológicos, y no es que el de mayor presencia, al menos en la parte de Mesoamérica, y del que obviamente lo tenemos por miles en fragmentos, y en el proyecto TENAM también afortunadamente contamos con una colección de vasijas de piezas completas que ronda entre los 160 aproximadamente, y bueno, de lo cual se pueden obtener bastantes ideas, conocimiento y demás, y bueno, es lo que vamos a presentar. Muchas gracias a todos los que están presentes y bueno, empezamos con Tenán Puente a través de su alfarería, su tiempo y sus relaciones. Ahí. Listo. Bueno, pues también antes que nada quisiera mencionar que lo que les voy a presentar está basado principalmente en los hallazgos que hizo o ha hecho el proyecto desde 1992 a la fecha, en sus distintas temporadas de campo, de excavaciones, de trabajo de gabinete. Obviamente que es mucho de la información que ha producido el arqueólogo Lalo, de los compañeros de proyecto tenemos
trabajos base de la cerámica de la arqueóloga María de la Luz Aguilar. Tenemos también por ahí un acercamiento del arqueólogo Noel Bernal a las vasijas. Con la compañera arqueóloga, hoy maestra Araceli Olivares, trabajamos algunas temporadas los miles de tepalcates de tiestos que tuvimos a nuestro cargo, y posteriormente, bueno, ya me tocó agregarme al estudio de las vasijas, a elaboración de catálogos y demás, y es a raíz de ahí que vamos obteniendo mayor información. También están las tesis de la propia Araceli, de licenciatura y de maestría, de la compañera Isabel Ferrer sobre las excavaciones en la estructura 39, y bueno, de otros compañeros que han ido produciendo tanto artículos como charlas informales, como reportes que obran en los archivos del proyecto. Entonces, gracias al trabajo colectivo de muchas personas, es que he tratado de conjuntarlo y, bueno, dar alguna explicación de lo que ahí hemos encontrado. Si me permiten, paso ya ahora sí a lo que es el trabajo. Tenán Puente se ubica geográficamente en el estado de Chiapas, en lo que sería la altiplanicie, y específicamente en lo que se ha llamado los Altos Orientales. Se ubica a 13 kilómetros de la ciudad de Comitán, en la llamada altiplanicie de Chiapas específicamente, más o menos a una altitud de entre 1600 y 1700 sobre el nivel del mar. Es una tierra templada. Sin embargo, hay colindancia con la famosa Tierra Caliente, que es la depresión central, la cuenca del río Grijalva, y también hacia la zona lacustre de los lagos de Montebello, hacia el Valle de las Margaritas, y por otro lado también es un paso hacia los altos centrales de Chiapas y a lo que sería también la bajada hacia Ocosingo y hacia las tierras bajas de mayas. Este concepto de altos orientales fue propuesto originalmente por el arqueólogo doctor Carlos Navarrete en aproximadamente 1975, y con sus trabajos en Chincultig y en gran parte de recorridos de los altos de Guatemala y de Chiapas, entonces lo llevó a hacer esta propuesta. Y bueno, Tenán Puente tiene bastantes coincidencias culturales con sitios como Chincultig, en los lagos de Montebello, como Lagartero, Guajilar, hacia la bajada al río Grijalva. Y bueno, ahí en el Valle de Comitán también están otros pequeños sitios, entre ellos Junchavín y algunos otros sitios de Valle de las Margaritas. Esta región, Tenán Puente se ubica en esta región estratégicamente como un paso hacia los altos de Guatemala, hacia la cuenca del río Grijalva, hacia los ramales que van a formar el río Usumacinta. Es decir, entonces pareciera, o más bien no pareciera, Tenán Puente está en un punto estratégico que reparte rutas, y de ahí la importancia que tuvo hacia el clásico tardío entre los años, no sé, 600 a 1100, que es que desarrolla su gran potencial Tenán Puente, y tenemos una interesante presencia de materiales que precisamente confirman o nos dan idea de que a Tenán Puente estuvieron llegando materiales de muchas distintas partes de Mesoamérica. Seguramente también salieron recursos de Tenán Puente hacia estos lugares, y bueno, en su momento es lo que le permitió alcanzar un desarrollo máximo. Para la cronología de Tenán Puente, bueno, más o menos aquí estamos ubicados en lo que sería el círculo rojo aproximadamente, que serían los Altos Orientales, rodeados por el río Grijalva, la zona de los lagos de Montebello, la altiplanicie central de Chiapas hacia San Cristóbal de las Casas, y el Valle de Comitán, y ya la bajada hacia lo que sería la selva. Tenán Puente
Actualmente el acceso es por la comunidad de Francisco Sarabia y bueno, el Tenampuente está ubicado en unos lomeríos, colinas que precisamente colindan con lo que sería ya la bajada hacia lo que hoy es la presa de la Angostura. Algunas vistas generales de Tenampuente y bueno, este es un plano guía precisamente de la mini guía de Lina en la mediateca. Y bueno, ahorita vamos a ir abordando un poco cómo es que está distribuido. Se ha planteado cómo está por niveles la zona arqueológica, donde tenemos el juego de pelota. Ya vamos subiendo a lo que sería la segunda plataforma, los otros dos juegos de pelota, aquí en distinto nivel. Y bueno, ya por acá tenemos el edificio 7, del que vamos a estar hablando bastante, la estructura 42, la 39, y bueno, vamos a ir mencionando en su momento cómo es que se configuró el desarrollo de este sitio arqueológico en lo que se ha llamado la Acrópolis de Tenampuente. Y bueno, pasamos a los datos cronológicos. ¿En qué tiempo se desarrolla Tenampuente? ¿Cómo fue su desarrollo? Los materiales quizá más antiguos que se han registrado, que fueron registrados por la arqueóloga Marilú Aguilar, están ubicados en lo que sería el protoclásico. La arqueóloga Marilú Aguilar decidió utilizar las fases que fueron propuestas para la cuenca superior del río Grijalva por, en su momento, ser una de las secuencias más completas de la región y también por estar claramente definidas, y Tenampuente presenta muchísimas características que sirvieron para definir estas fases. Entonces, tenemos lo más antiguo que se conoce, algunos fragmentos de materiales para entre el 100 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Después viene el clásico temprano, la fase Cao, que está no muy bien definida, hay presencia mínima de materiales, hacia el 250-500 después de Cristo. Ya un poco mayor, con mayor definición, un poquito más claro, hacia el clásico medio, con textos funerarios, y bueno, de ahí viene el clásico tardío, donde inicia el gran desarrollo de Tenampuente, hacia el posclásico temprano, y con este periodo llamado epiclásico, que aunque suele ser de cierta polémica el uso del término, si se puede o no usar para esta región, si algunos investigadores dicen que solo debe usarse hacia el centro de México, pero bueno, ahorita vamos a ir hablando de por qué decidimos incorporar este término a esta ponencia y a los trabajos que hemos hecho. Ahorita adelante voy a explicarles un poquito estas fechas que ya fueron obtenidas por fechamiento absoluto, es decir, por medio de carbón, obtenidas por el proyecto Redes Económicas en Tenampuente, que dirigen los arqueólogos doctores Elizabeth Paris, Roberto López Bravo y el arqueólogo Gabriel Alo de Lina, Chiapas, y que afortunadamente han arrojado fechas que parecen confirmar lo que en su momento ya el proyecto Tenampuente había propuesto para el sitio. Siguiente. Bueno, ahorita vamos con esto. Afortunadamente, en el año 2010, el proyecto Redes Económicas de Tenampuente obtienen por medio de algunas muestras fechamientos absolutos para la Gran Plaza F, y en el que se logró determinar una primera ocupación residencial entre el año 421 y 597, que es periodo preclásico temprano y medio, clásico temprano y medio, y posteriormente fechas que van del 526 al 643, que aquí están marcadas en esta parte. La renovación de la Plaza F en Tenampuente, se entierra ya una plataforma de un monumento. Hacia el 667 y 777 se inicia la parte oeste de la construcción de la Plaza F oeste,
Y bueno, tenemos esta fecha de 763 a 889, que el apogeo de lo que proponen funcionó como un gran mercado en la Plaza F de Tenampuente. Y bueno, esta fecha, que es la de 1026 a 1154, donde está marcado el uso final de la Plaza F, o de lo que fue el Gran Mercado y el juego de pelota 1. A diferencia de lo que está sucediendo para el periodo clásico terminal en las tierras bajas mayas, donde se da lo que se ha llamado el colapso, hay una decadencia de población, algunos sitios se desocupan y demás, en Tenampuente hay una ocupación continua, incluso en algunos casos aumenta la renovación de algunos edificios, la modificación de espacios, y en Tenampuente llama la atención las cuestiones que están asociadas a los recintos funerarios, porque hay un cambio que sí se puede, que está claramente observable, que diferencia, hay una posible irrupción de gente que viene de fuera, y hay un cambio en la tradición alfarera funeraria. La doméstica parece seguir siendo con pocas modificaciones, que ahorita vamos a ir mencionando. Entonces, de ahí también diferenciar este periodo del inicio del posclásico temprano es un tanto complicado, porque lo mismo, es el cambio en cerámica doméstica es mínimo, y deja también de haber la presencia de ciertas cerámicas, que ahorita vamos a ver más adelante, lo que va marcando ese cambio, o bien incluso el abandono de la acrópolis del sitio. Para el periodo protoclásico o fase Jun de la cuenca alta del Grijalva, como ya se había mencionado, la cerámica más temprana identificada en Tenampuente corresponde a tipos relacionados con la esfera chicanel, que proviene de las tierras bajas mayas y representa un largo e intenso periodo de ocupación en esa área, y está asociada a poblaciones de filiación maya. Esta evidencia es importante para nuestra región de estudio, porque se ha propuesto que marca el inicio de una amplia avanzada de esos grupos mayas hacia la parte oriental de los Altos de Chiapas y a la adyacente cuenca superior del Grijalva, lo que sugiere extensos contactos interregionales e incluso movimientos de población. Los tipos cerámicos presentes son el polvero negro, que es el sierra rojo en sus variedades de imitación, que sería la variedad Uninahap, y el tipo flor crema. Estos, la arqueóloga Aguilar los definió como algunos, como tipos auténticos traídos de las tierras bajas, y la mayoría dentro de la pequeña muestra ya con pastas que son originarias al menos de esta región, lo que implicaría que la población de algún lugar de la cuenca del Grijalva o del Valle de Comitán los está produciendo localmente, pero está replicando formas y unos con excelentes acabados de superficie. Entonces, desgraciadamente, la muestra que tenemos en Tenampuente es muy pequeña, posiblemente no se han localizado los depósitos, o bien tengamos la ocupación de este periodo para otras áreas de Tenampuente, o incluso para lo que sería el cercano sitio de Solferín, a unos pocos kilómetros en línea recta de Tenampuente. Estos tipos también están presentes en gran parte de los sitios de la cuenca de Grijalva, en los Altos Orientales, hay presencia en Chincultic, en Guajilar, en Junchavín. Entonces, estaríamos hablando de que ya hay gente asentada, ya hay gente intercambiando este tipo de cerámicas, y aunque de manera todavía incipiente, pero que en un futuro ojalá se pueda ir aclarando un poco el panorama de cómo está la presencia de estos grupos, al parecer ya mayas, y cómo fue este proceso de desplazar del Valle de Comitán a las poblaciones de origen mijezoque previas a esta ocupación. Clásico temprano, que va hacia el 250 al 500 después de Cristo, tenemos
igual reportado por la arqueóloga Aguilar, una presencia mínima de los tipos polícromos mayas, que sería este, que es el tipo Actuncán de las tierras bajas, y esta cerámica roja, que también ya va cambiando en formas, y lo mismo, esta cerámica parece ser traída de las tierras bajas, pero también hay presencia de algunos polícromos que parece ser que lo están intentando copiar, aunque no llega a estar muy bien definido este periodo. Siguiente, el Clásico Medio, que es la fase Cao, hacia 500-600 de Cristo, después de Cristo, y bueno, nuestro estudio se basa principalmente en dos contextos funerarios que vienen de el edificio 42, que es este, que son dos tumbas que tienen características bastante peculiares. En su momento, cuando hicimos el estudio de las vasijas, esta cerámica en nuestro catálogo aparecía sin datos, es decir, no pudimos ir más allá de la descripción de las formas y con algunas sospechas, con ideas, pero que en su momento quedaron ahí como en espera de algunas ideas. Hace algunos meses el arqueólogo Ricardo Rojas, de aquí del Centro INAH Chiapas y también colaborador en su momento del proyecto, nos sugirió que podrían ser cerámicas de origen zoque, de acá de la depresión central de Chiapas. Y bueno, pues nos dedicamos un poquito a buscar relaciones, formas y demás, y nos atrevimos a hacer la propuesta de qué estarían haciendo estas vasijas en Tenán Puente. Para este periodo del Clásico Medio resulta de gran importancia las vasijas completas halladas en la estructura 42. Aquí es necesario que Tenán Puente, a nivel regional, en el Clásico, como muchos sitios a nivel regional, no está bien definido, desgraciadamente, no se han encontrado estructuras o contextos sellados que permitan establecer qué pasó en este periodo exactamente. En la cuenca alta del Grijalva se caracteriza este periodo por una ocupación ligera y de baja visibilidad arqueológica. No existen asentamientos claramente atribuibles a este periodo ni contextos sellados. La cerámica LEC aparece siempre mezclada con materiales del Clásico temprano o bien del Clásico tardío, como sucede en algunos contextos de Tenán Puente. Esta situación indica una presencia reducida y posiblemente transitoria más que un periodo de abandono total. Esto a propuesta de los arqueólogos de la Fundación del Nuevo Mundo, Pierre Grenier y Douglas Bryan. Volviendo a los materiales de Tenán Puente, llaman la atención estos contextos funerarios de la tumba 5, que fue la cista 17, y la tumba 6, que posteriormente se llamará el entierro 26, halladas en el edificio 42, en la parte más alta de la Acrópolis, aquí de este lado. La tumba 5 fue localizada en el edificio 42, en la escalinata B, y se ubicó en el quinto nivel máximo de la Acrópolis. El recinto funerario corresponde a una cista rectangular que fue construida con grandes piedras y conservando una gran laja como parte de su techo. Albergó un entierro primario donde fue depositada una mujer de entre 25 y 30 años en la posición de cúbito lateral izquierdo, flexionado, es decir, sobre su lado izquierdo, que a pesar de su alto estatus presentó diversas afecciones de salud como caries, lesiones óseas y una fractura en el peroné. Esta información está proporcionada por el estudio de la maestra Araceli Olivares Suárez. Fue acompañada esta mujer por una rica ofrenda de 12 vasijas y un disco de pirita. Las vasijas, a pesar de estar bastante erosionadas, parecen tener relación con el grupo cerámico Venta Negro ahumado de la depresión central de Chiapas y al parecer de filiación zoque. Esta cerámica desempeñó un papel central en la tradición alfarera de esa región durante la fase Chiapa 9, que va del 350 al 600, es decir, Clásico Medio, siendo quizá la más predominante, por lo que algunos investigadores han sugerido que funcionó como marcador cultural
y posiblemente identitario de estos grupos zoques que ahí habitaron. De la ofrenda de vasijas de Tenán Puente destaca este vaso cilíndrico trípode de forma teotihuacana, aunque posiblemente de manufactura en algún lugar de la depresión central. En el exterior tiene un panel con decoración en bajorrelieve donde aparecen dos motivos homorfos estilizados que posiblemente correspondan a cabezas de serpientes emplumadas. Esta vasija es buen motivo para sugerir la relación cultural y comercial de Tenán Puente con los habitantes del gran sitio Mirador, acá ubicado en el municipio de Jiquipilas. El sitio dominante de aquella época, de aquella región en esa época, que durante ese periodo recibió la fuerte influencia teotihuacana en su paso hacia las tierras altas de Guatemala, visible en su arquitectura y en la importación de cerámicas. Esta información proporcionada por los arqueólogos Pierre Agrinier y Bruce Warren en su momento de la fundación del Nuevo Mundo. El mismo Agrinier ha sugerido que fue Mirador quien controló el comercio hacia la costa de Chiapas y hacia Caminalcuyú. Si pensamos que también puede relacionarse con el tipo de la cuenca del Grijalva, burno negro, variedad modelado, y con el tipo San Román plano relieve de las tierras bajas mayas. También hay reporte de vasijas muy similares en la fase Esperanza de Caminalcuyú y en algunos contextos de Zaculeu en las tierras altas. Es decir, parece que este tipo de vasos están circulando de manera frecuente y en buena cantidad por las tierras altas de Guatemala y hacia las tierras bajas mayas, donde precisamente se ha propuesto que no llegaron directamente de Teotihuacán, sino vía Caminalcuyú y los Altos de Guatemala. Entonces, estas son propuestas, pero podría darnos un poco de información de qué está haciendo esto en Tenán Puente. Algunos han propuesto que en los Altos de Chiapas había todavía cierta inestabilidad por la llegada de mayas, entre que los mijes, zoques, y es el que estaría controlando este flujo de vasijas sería el sitio de Mirador acá en la depresión. La disposición de la ofrenda en este recinto funerario también parece tener relación con la manera zoque de apilar las vasijas una sobre otra. Todo este conjunto nos hace preguntarnos si la mujer de la cista 17 o tumba 5 pudo ser de origen zoque o haber venido de algún lugar de la depresión central de Chiapas, pudo ser parte de una alianza matrimonial con algún personaje de Tenán Puente, o si las vasijas pudieron ser adquiridas como objetos novedosos, ¿por qué fueron depositadas en el sitio a la manera zoque? La respuesta quizás solo la puedan proporcionar futuros estudios de antropología física para evaluar la filiación étnica o las migraciones por medio de los restos óseos. Este es el edificio 42, más o menos de esta zona es donde estaba ese contexto que les acabo de descubrir, y pasamos a la tumba 6. La tumba 6 o entierro 26 fue ubicada al pie de la escalinata A. Es un entierro secundario suntuoso perteneciente también a una mujer joven de élite entre 25 y 28 años. Los restos fueron depositados dentro de una gran olla colocada en una tumba arquitectónicamente elaborada y cuyas paredes estaban hechas de lajas y muros semicareados recubiertos de estuco rojo. La urna funeraria fue acompañada por 9 vasijas y diversos objetos exóticos, como caracoles, conchas, una navajilla de obsidiana y cuentas de piedra verde. La presencia de cinabrio y el cuidado en la construcción reflejan el alto estatus de la persona enterrada. Es importante indicar que para colocar la gran urna tuvieron que romper el piso de estuco. En esta tumba se observó que la gran urna funeraria y el cajete que tuvo como tapa, que son estos, esta es la urna y este es el que él tuvo como en posición inversa, como tapa. Adentro estaban los restos óseos. El tipo de cerámica pareciera más relacionarse con los tipos tasajo y lagarto del clásico tardío, pero toda la ofrenda
son cerámicas que parecen ser del Clásico Medio. Entonces, aquí es donde nos podemos hacer ciertas preguntas. Las otras 8 vasijas tienen relaciones con la fase LE, que es un vaso, 2 cajetes que parecen pertenecer al tipo venta negra de la depresión central, y estas piezas llaman la atención, un cajete que tiene como decoración en bajo relieve la representación de las serpientes estilizadas que rodean la vasija, como esta sería. La hemos identificado como una variedad del tipo burno negro modelado tallado, pero que tiene cierta relación con el grupo Zoque del venta negro ahumado. Los cajetes naranjas polícromos pertenecen a los grupos Axché y Palmar polícromo y 2 arroyos polícromos de la cuenca superior del Grijalva. Por cierto, se ha propuesto que son también de manufactura local e imitación de los tipos antes mencionados. De este contexto funerario surge la pregunta, ¿por qué están mezcladas las vasijas? ¿El recinto funerario pudo haber sido reutilizado ingresando tiempo después la urna del Clásico tardío o las vasijas negras y anaranjadas fueron conservadas como objetos valiosos y reutilizadas al momento de hacer la ofrenda en el Clásico tardío? Son vasijas que están bastante erosionadas, que no parecen haber sido nuevas en el momento de la deposición, entonces nos lleva precisamente a lo que habían mencionado para otros sitios de la Cuenca Alta, donde las cerámicas del Clásico Medio están mezcladas con cerámicas o más tempranas o en este caso más tardías. Pudo haber sido un aprecio a estas vasijas polícromas, que por cierto tienen mucha relación con formas y decoración para el sitio de Ceibal en las tierras bajas mayas. En conclusión, podemos corroborar un patrón persistente en la Cuenca Alta del Grijalva, en el que las cerámicas del Clásico temprano y medio se mezclan con Clásico tardío, y también un rasgo central del periodo es la ausencia absoluta de influencia teotihuacana directa, lo que contrasta en muchas regiones mesoamericanas contemporáneas. En su lugar, las cerámicas muestran claras afinidades con las tierras bajas mayas y con el altiplano guatemalteco, tanto en formas como en modelos decorativos. Pasamos al Clásico tardío, que es el inicio del gran desarrollo de Tenán Puente. Sería aquí hay un error, no es fase Caos, sino es fase Mix. Y va hasta el 900 después de Cristo, del 600 al 900 después de Cristo. Durante el Clásico tardío, Tenán Puente vivió la etapa de mayor esplendor dentro de los altos orientales de Chiapas, consolidándose como uno de los principales centros políticos del Valle de Comitán. Este periodo se distingue por una intensa actividad constructiva reflejada en la formación definitiva de su acrópolis, la renovación de plazas y la edificación de juegos de pelota. Las técnicas arquitectónicas alcanzaron un alto grado de refinamiento gracias al uso de sillares bien tallados, pilastras y fachadas en talud con cornisas invertidas, elementos que denotan planificación y poder organizativo. Esta información es obtenida de los trabajos del arqueólogo Lalo. La cultura material también experimentó un notable desarrollo. La cerámica doméstica estuvo encabezada por los tipos tasajo rojo, que es el que está aquí en las imágenes. Este es el grupo lagarto. Y el lagarto alisado, ampliamente distribuidos en la región, mientras que los grupos de élite emplearon piezas finas y decoradas como los tipos pabellón modelado, anaranjados polícromos, cerámica negra y cerámicas de pasta fina, que evidencian los vínculos estilísticos con otros territorios de la zona maya o bien de regiones más alejadas. Las prácticas funerarias revelan la complejidad social del sitio. Las élites eran sepultadas en tumbas y cámaras funerarias construidas con lajas cuidadosamente acomodadas y unidas con argamasa, mostrando una planificación detallada y un tratamiento ceremonial especial. Al interior de estos recintos fueron depositados los restos humanos dentro de grandes urnas, acompañados de ricas ofrendas de jade, conchas y materiales exóticos. Estas costumbres muestran no solo estatus, sino también una profunda tradición ritual. De este periodo destaca la tumba 10, ubicada bajo el edificio 21,
donde los muros estucados y pintados en tonos rojo y azul remarcan la importancia del individuo allí depositado. El poder, la ritualidad y la compleja organización social del sitio, además de su carácter simbólico, pues se registró el uso de cinabrio en el piso y el cierre de los espacios con grandes lajas. En su interior de la tumba 10 se depositó el individuo 20, que es un adulto masculino colocado dentro de una enorme urna en posición sedente y con más de 500 objetos exóticos como parte de su ajuar u ofrenda, entre ellos serpiente de hueso labrado, conchas marinas, ornamentos de piedra verde, cuentas de concha, perlas, fragmentos de pizarra, pirita, y además fue cubierto parcialmente de cinabrio. Información proporcionada por la maestra Araceli Olivares. De la urna podemos decir que fue colocada en posición vertical y con un gran cajete yuxtapuesto como tapa. El espacio entre estas dos piezas fue sellado con argamasa de estuco y probablemente tanto la urna como la tapa estén relacionados con el grupo cerámico Lagarto de la cuenca del Grijalva. Afortunadamente aquí tenemos una reproducción de lo que fue la tumba 10, donde podemos tener una mejor idea de cómo fue la disposición. Bueno, aquí está ubicada el edificio 21, donde está la tumba 10 y algunas imágenes del sitio. Esta es la tumba 10, esta es una reproducción que está en el Museo Arqueológico de Comitán y son los 4 cajetes de ofrendados afuera de la gran urna. Contrasta aquí la cantidad de vasijas, la forma de las vasijas, ya clásico tardío, pero la gran cantidad de objetos de lujo que funcionaron como ofrenda. Es decir, ya hay una clara diferencia entre la tradición del clásico medio a la del clásico tardío. Ay, perdón. Tenemos también en el edificio 42 la presencia de la tumba 7. En esta fueron también depositados para el clásico tardío. Aquí posiblemente van a ver que no es tumba 7 aquí. Bueno, ha habido una reclasificación en la numeración. En la que nosotros utilizamos aparece como tumba 7. En su interior se depositó, perdón, ya estoy queriendo repetir. Al exterior de la urna fue depositada, vuelvo, perdón, a terminar la descripción de la tumba 10. Ay, perdón, aquí volvemos. Al exterior de la urna fue depositada una mujer arrodillada, posiblemente como ofrenda, acompañante del personaje de la urna. Al costado había 4 cajetes yuxtapuestos y colocados en pares. En el resto de la cámara se depositaron las perlas, un espejo de pirita, colmillos de jaguar, cuentas de piedra verde, conchas y anillos de concha. Los cajetes están alisados al exterior y al interior presentan engobe naranja rojizo con alguna decoración en líneas negras. Este tipo de enterramientos en grandes urnas con tapas se han registrado para sitios como Laguna Francesa en la Depresión Central, los cimientos hacia la zona de alta del Grijalva, Guajilar, Lagartero, y también tenemos presencia en Tierra Zoques, en San Isidro y San Antonio. Para la misma temporalidad están haciendo el mismo tipo de enterramientos en grandes urnas. Aquí sí pasamos al edificio 42, que es otro contexto, la tumba 7, que se encontró en la escalinata B. Contenía 2 hombres adultos cuyos restos estaban amontonados. La tumba es rectangular con muros de piedra y cubierta con lajas. En el interior había 2 grandes ollas, una colocada en un firme y otra dentro de una cista circular. Ambas contenían fragmentos cerámicos, piedras calizas, y una de ellas incluía objetos de concha, piedra verde, hueso decorado. Estas urnas posiblemente corresponden al tipo lagarto alisado, también muy común en el Grijalva y en el Valle de Comitán. También se hallaron varios conjuntos de huesos distribuidos alrededor de las paredes y la ofrenda de vasijas, como este cajete esgrafiado,
Este vaso del tipo Volcoq Resist, fragmento de olla con decoración impresa y mencionar que este cajete es del tipo tasajo y funcionó como tapa de algunas de las urnas. Igual, la tradición de enterrar en grandes urnas y con algunas vasijas como ofrenda. Completan de ofrendas que se han ubicado exactamente para el clásico tardío, este vaso estucado en el edificio 40A y esta pequeña ollita con incisiones muy típicas de la cuenca del Grijalva, y en Tenán Puente tenemos gran presencia de fragmentos de este tipo de decoración y la forma son ollitas pequeñas. En el edificio 42 se ha propuesto que estas son ofrendas constructivas, dado la ubicación donde se han encontrado. Y bueno, entramos ahora sí a lo que les había comentado al principio, el epiclásico, que es esta transición entre el clásico tardío y posclásico temprano, que tiene características por debatir y también que se pueden en algún momento ir definiendo con mayor exactitud. El epiclásico en los Altos Orientales, 800-1100 después de Cristo, constituye una fase de transición caracterizada por la persistencia de rasgos clásicos mayas, junto con la incorporación de elementos culturales novedosos. A diferencia de las tierras bajas, donde se registra un colapso demográfico y político, sitios como Tenán Puente, Chincultic, Tenán Rosario y Guajilar mantuvieron la ocupación y alcanzaron un notable desarrollo. La definición cerámica del periodo se sustenta en indicadores arqueológicos ampliamente reconocidos en Mesoamérica, como la introducción de cerámica plomiza y los anaranjados finos, así como la prolongación de la tradición escultura, evidencia por las fechas tardías de Toniná. Paralelamente, el registro funerario muestra un marcado cambio, la profanación de cistas del clásico tardío y la adopción de cremaciones en urnas con tapa, prácticas que revelan tensiones sociales, la irrupción de nuevos grupos. Hay innovaciones arquitectónicas locales como la segmentación de escalinatas mediante cubos. Se refuerza la singularidad regional en este periodo, que funcionó como un puente hacia el posclásico temprano y que también tiene muchos elementos en común con la vecina cuenca superior del Grijalva y con el altiplano de Guatemala. A diferencia de otras regiones mesoamericanas, el área no experimentó un colapso abrupto, sino la persistencia de estructuras sociopolíticas establecidas y representa un proceso de transición prolongado, marcado por la continuidad cultural y la integración selectiva de bienes exógenos. En este momento también se dio la llegada de nuevos grupos poblacionales que fueron portadores de tradiciones y costumbres diferentes. Esta información con datos de Carlos Navarrete, del propio Gabriel Halo, de Alain Michon y la misión francesa en las tierras altas de Guatemala, y los trabajos de la cuenca superior del Grijalva de la Fundación Nuevo Mundo. En Tenán Puente hay características muy particulares que ocurrieron en este periodo. Por ejemplo, las tumbas clásicas fueron frecuentemente profanadas y reutilizadas como evidencia. Por ejemplo, el depósito de una escultura de un cautivo decapitado en una cista violada, la dispersión y amontonamiento de huesos dentro de los recintos funerarios, la profanación, dispersión y algunas veces reutilización de las ofrendas para colocar las nuevas. También hay una gran cantidad de entierros en urnas con huesos cremados y cistas cuadradas con individuos en posición sedente. Destrucción de monumentos escultóricos y modificaciones arquitectónicas que son indicio de una ruptura simbólica con el pasado y que inició un proceso de redefinición cultural más que una ruptura absoluta con la tradición maya local. En cuanto a cerámica, hasta el momento es en Tenán Puente donde más elementos de plomizo tógil y sus distintas variedades se han localizado, así como parece ser el único sitio de la región con presencia del anaranjado fino de la variedad Siljo. Siendo de importancia también los fragmentos de incensarios tipo mixteco, solo por mencionar algunos productos. En los contextos funerarios también destaca la presencia de objetos de metal, anillos de cobre e incluso algunas laminillas de oro o tumbaga, además de algunas vasijas de alabastro. A continuación presentamos una selección de vasijas representativas
de este periodo. En lo que sería la segunda plataforma, que vemos aquí más o menos en esta zona, fueron localizadas de manera independiente. Este vaso anaranjado fino siljó, característico de ese grupo cerámico, con las bases de pedestal, la forma de pera, vasijas tipo, este es el tipo Malacatán, pero es del grupo plomizo tógil, y los famosos vasos pabellón modelado, tallado de las tierras bajas mayas. Tenemos la presencia de este vaso también en una ofrenda, y aquí para compararlo con presencia en otras zonas, este es del sitio Yerbabuena y actualmente en el Museo de Comitán. Bueno, aquí podemos ver el cambio como a este ya es de base plana, este de base de pedestal. Se ha propuesto que estos pueden ser de imitación, es decir, están tratando de emular lo que viene de tierras bajas, pero con las pastas locales, y los arqueólogos de la Fundación han propuesto que elaboran los vasos con moldes traídos de las tierras bajas mayas. Este es el de Tenán Puente, que también por aquí lo podemos observar en exposición. El edificio 7, también en el que ahorita nos vamos a centrar, está también en la parte alta de la Acrópolis. Y bueno, tenemos aquí, llama la atención el entierro múltiple 4, donde tenemos una ofrenda de vasijas sobre lo que va a ser la tapa de la cista. En el edificio 7, entre los cuerpos 4 y 5, se localizó una cista tapada por una laja que contenía el entierro múltiple 4. Sin embargo, como primera ofrenda se depositó sobre la laja un conjunto de 6 vasijas, entre ellas 2 ollas anaranjadas de cuello corto, que parece ser el tipo Nichel de la cuenca del Grijalva, una olla anaranjada de cuello corto, una olla naranja con 3 asas, que funcionó como urna ya que contenía los huesos cremados, y que fue matada con un orificio en el cuerpo, y como tapa tenía un fragmento de vasija redondeada. Parece ser que también es de un tipo doméstico de la cuenca del Grijalva. Una olla globular matada sin cuello con tapa, que es un fondo de otra vasija, y también una olla globular con la efigie de un jaguar en decoración rojo y negro sobre café, con incisiones, y que fue matada cortándole el cuello y pintada después de esta acción. Tiene como tapa un pequeño plato con reborde basal, que sería este. Esta decoración, bueno, en Tenán Puente es muy común este tipo de ollas como urna, que van a ser naranjas rojizas, bien pulidas, y que la mayoría van a ser matadas cortándole el cuello en esta parte. Y también llama la atención para Tenán Puente este tipo de urnas que tienen decoración pintada, principalmente en rojo y negro, y que todos sus diseños están y con incisiones, haciendo todo lo que es la orilla de la decoración, y algunos tienen pequeñas incisiones para producir la decoración al interior de los cuerpos pintados. Algunas, como esta, están parece que como que las lijaron, las tallaron para quitar la pintura y dejar solo la parte inferior de la vasija pintada de naranja o rojo, despintadas de arriba, y con estos orificios elaborados a propósito, que es lo que en arqueología se llama vasijas matadas. En algunas también vamos a observar que le cortan las asas y produciendo vasijas de este tipo, sin cuello, con las bases de otras vasijas funcionando como tapas. Ya dentro de la cista, la ofrenda del individuo 1, que son estos vasos plomizos, el vaso de alabastro y el cajete naranja. Se ha propuesto que este es un tipo muy común en la zona del Alto Grijalva, que es el tipo Chelny, las vasijas plomizas y el vaso de alabastro. Estos vasos de alabastro para el periodo epiclásico en todo Mesoamérica parecen ser muy comunes, pero también
muy escasos, es decir, están en contextos funerarios bien específicos en sitios como Xochicalco. Se ha encontrado, ahorita lo vamos a ver más adelante, como pasa en Tenampuente, que son estucados. La ofrenda del segundo individuo. Fue depositado bajo la alineación semicircular de piedras semicareadas y corresponde a este tipo del tógil plomizo, que es un cajete de soportes con cascabeles, y este vaso que es del tipo yaltón negro sobre naranja, pero que pertenece al grupo cerámico Siljo. El grupo Siljo de anaranjado fino llama la atención porque, a pesar de haber sido producido en la costa de Campeche, parece ser quien controló la distribución estaría al norte de la península de Yucatán, en sitios como Chichén Itzá o incluso Xivilchaltún, por la cantidad de vasijas que allá se encuentran. Siguiente, bueno, este es una ofrenda en cista en el edificio 7. Este vaso de alabastro todavía tiene algunas huellas de que estuvo estucado. Se le ve color más o menos lo que llamaríamos verde agua. Es trípode, también está matado, y como tapa tenía este cajete desahumador matado sin el mango y que funcionaba como tapa. Solo como un ejemplo, esta vasija de alabastro de Xochicalco, que es del mismo periodo y que también conserva afortunadamente el estuco pintado, decorado, y curiosamente se comparten colores. Esta vasija actualmente está en el Museo Nacional de Antropología. En esta vasija fueron depositados los huesos de un individuo. El siguiente, el entierro 7 el entierro 5 del edificio 7, es una vasija también del grupo Tojil Plomizo, del grupo Malacatán, y al parecer tiene una efigie que podría estar representando a Tlaloc, muy común en la decoración que presentan estas vasijas plomizas. Como ya se ha propuesto, estas vasijas pudieron haber sido elaboradas en la costa del Soconusco, entre lo que hoy es la frontera de México y Guatemala. El entierro 12, lo que les decía, muy común también para Tenampuente, despintar o no aplicarle pintura roja en parte de la vasija y el cuerpo inferior pintado de rojo. Otros ejemplos de entierros en urnas para Tenampuente: una vasija globular roja que fue el cuello matado, se lo cortaron, pero posteriormente le aplicaron un engobe naranja. Y aquí llama la atención este cajete que estaba funcionando como tapa, y es un cajete que por su forma y su tipo es del clásico temprano o medio. Está pintado de rojo con hematita especular, tenía reborde basal y base de pedestal, pero fue rebajado creemos que a la mitad o un poco más, por medio de un corte fino, y el reborde basal fue ranurado, es decir, fue cortado para producir una decoración. Pensamos que esto lo hicieron quien depositó el entierro y la urna, pero llama la atención, vuelvo al punto, que esta vasija seguramente la recuperaron en algún entierro o en el mismo espacio en el que fue depositada, fue modificada mediante corte y reutilizada como tapa de esta vasija. El entierro 14, también en el edificio 7, otra urna roja del tipo Nichel, tapada con el fragmento de un sahumador, matado sin el mango. Conserva restos de azul maya y lo que parece ser estuco, y funcionaba como tapa. Ofrendas constructivas. Llama la atención, aquí en Tenampuente hay una buena cantidad de estas ofrendas que son muy pequeñas y que tenían como tapa otra miniatura, y llama la atención, por ejemplo, para sitios de acá de la Depresión Central, por ejemplo en Acala, Gareth Lowe encontró que, bueno, hay la propuesta de que parece que están formando como un hongo,
Y en Tenán Puente también aparecen con las tapitas, también aparecen con las tapitas colocadas en posición inversa. En el edificio 13 también, en la parte superior de la Acrópolis, de este lado, también tenemos presencia de elementos como una urna sin tapa, pero que sí contenía huesos cremados. Ahí mismo en el edificio 13, esta urna, que por cierto también están aquí algunas de estas piezas, con las urnas, posiblemente este cajete, que fue de base anular, que le fue cortada, parece que se les rompió también la mitad, y posiblemente funcionó como tapa de esta vasija, aunque no se encontró en la posición original. Está una urna, como lo mencionábamos, con pintura roja hacia la parte inferior, sin la pintura roja y con la decoración negra y roja, con incisiones y el cuello cortado, teniendo como tapa un fragmento de una vasija doméstica asociada a esta urna. Tenemos esta urna también. Cuidadosamente, en un principio pensamos que se les rompió al cortarla, pero haciendo algunas mediciones y observándola, estas como lóbulos son del mismo tamaño. Y el limado con el que fue hecho el corte parece ser que está con mucho cuidado y conservaba una tapa. Tenemos también esta vasija efigie con decoración en rojo y negro. Está bastante erosionada, perdió mucha pintura, pero lo mismo, es una vasija con decoración rojo y negro, con una tapa reutilizada de otra vasija. Y bueno, aquí llama la atención los rasgos de este personaje que, a sugerencia del compañero Noel Bernard, pues, posiblemente representa a alguien que está ya, digamos, muerto. Esta vasija también, que forma lóbulos por medio de acanalados, está pintada. La decoración es bastante interesante, negro, rojo, sin color en la parte media, con el color rojo en la parte de abajo, y también contenían huesos cremados. Ahí mismo en ese edificio, vasijas miniatura de este color rojo, parece ser que son del grupo Nichel de esa transición para la cuenca del Grijalva, de clásico tardío a posclásico. Y bueno, tenemos el edificio 13, un vaso con típica decoración maya, tiene glifos. Aquí nos llama la atención la presencia del estuco. Aquí arriba todavía lo conserva. Es un vaso que está un tanto erosionado, pero solo como referencia. De este no vamos a ahondar más porque se encuentra actualmente en estudio por el arqueólogo Gabriel Alo, y bueno, en su momento nos darán alguna interpretación de lo que está aquí. Llama la atención que posiblemente un vaso de estos se pudo haber visto como estos, que son de lejano Vega de Cobán, allá en la cuenca media del Motagua. Zona, por cierto, productora de jade, y que en algún momento nos podría hacer pensar si vino jade y algunas vasijas como esta de aquella región. Y bueno, pasamos al edificio 14, urnas con huesos cremados, con tapas, una urna alisada, sin pulir, con asas, con manchas de cocción. A la vista pareciera que tuvo algunos defectos tanto en el alisado como en la cocción, con una vasija un fragmento de vasija reutilizado como tapa, muy doméstico. Este es el tipo Santa Cruz, con mucho desgrasante de calcita. Vasijas matadas con decoración, una vez más, despintada la parte de arriba, pintada de abajo, los bordes rojos, lo mismo estas. Estas se ha propuesto que pertenezcan al tipo cacomixtle de la cuenca alta del Grijalva, y muy común en este periodo del clásico tardío, posclásico temprano, que es el epiclásico. En Chincultic tenemos el proyecto de la Museo de Milwaukee recuperó una vasija muy similar a esta, con huesos cremados, a la que le practicaron fechamiento absoluto, y precisamente da como resultado aproximadamente el año 900-950. Y bueno, está, aparte de este contexto, pero en el mismo edificio 14, esta urna, que por cierto también está aquí,
También conserva restos de estuco y tenía huesos cremados, pasta fina, color gris. Lo más parecido que hemos encontrado como decoración en tónina y algunos fragmentos en lagartero, pero en lagartero no es cerámica fina, lo que podría sugerir estar tratando de imitar estas cerámicas finas que pudieron haber llegado de la cuenca del Usumacinto. Edificio 20, es esta ollita que también está aquí con representación de Tlaloc, cerámica alisada, un tanto erosionada, pero llama la atención por la asociación al culto al agua y demás, y solo por referencia, muy distribuida hacia el epiclásico. Ejemplo de esto, vasito Tlaloc en Xochicalco, Morelos. El edificio 29, en la segunda plataforma, ingresando a la zona arqueológica de Tenampuente, aquí, tenemos esta ofrenda que también llama la atención. Parece ser que estas vasijas fueron traídas de las tierras bajas mayas. En altar de sacrificios y ceibal hay cerámicas que, si las comparamos, son un retrato de esas vasijas. Llama la atención para Tenampuente que esto es el único reporte de estas vasijas con decoración impresa en las tierras bajas mayas. Son rebordes lisos, acompañadas de una vasija miniatura, una jarrita miniatura, y bueno, el negro San Román de la cuenca de las tierras bajas mayas, perdón. Nos vamos al edificio 37, cajetes plomizo, nichel rojo y la vasija zoomorfa también de el grupo plomizo, cajete con cascabeles, el cajete despintado de rojo naranja y esta vasija que actualmente está en el Museo Nacional de Antropología. Entierro 42, vasija plomiza con el cajete naranja bastante erosionado, pero que también pareciera que lo intentaron despintar a propósito. Edificio 40, ofrenda de vasijas globulares, todas cortadas del cuello, a excepción de esta, todas matadas de alguna manera, sin asas, sin el cuello, con las tapas reutilizadas. Esta tiene aquí la efigie de lo que parece ser un ave, el cajete cortado del mango, funcionando como tapa. Esta vasija que está ocupando también, está por aquí también, un fragmento de saumerio, y llama la atención estas decoraciones rojo, negro, grecas, bien definidas por medio de incisiones. En algún momento pensamos, para este periodo hay una tradición que viene del norte de México, de rojo y negro sobre café que le llaman bayo. Sin embargo, todavía seguimos tratando de interpretar, buscar si quizá Tenampuente sea el origen de estas vasijas que no están reportadas tal cual para este periodo, para la zona de la cuenca del Grijalba ni para el Valle de Comitán. Muchos investigadores las ubican para el posclásico tardío, pero la forma de posclásico tardío cambia, muchas son pulidas y las incisiones son diferentes. Nosotros proponemos que estas urnas están entre las grandes urnas del clásico tardío y las urnas polícromas posclásico tardío de la cuenca del Grijalba y de muchas cuevas que visitó Franz Blom. Esta vasija también está en el Museo Nacional de Antropología, tapada con un cajete, con la decoración de un ave, las asas matadas, el cuello cortado, y otra vez sin pintura la parte de arriba. Todas conteniendo huesos cremados. Mismo tipo de ofrendas para el edificio 42, ollas rojas, posiblemente nichel, sin cuello, matadas con pequeños orificios, una olla alisada con manchas de cocción, matada, reutilizando un pedacito de cerámica que parece ser clásico temprano o medio, y esta vasija plomiza, matada sin el cuello, con algunos orificios, parece ser que se les despostilló por el tipo de material, pero esta estaba volteada como tapa de una
urna. Es el único elemento plomizo que detectamos como tapa. Hacia la Plaza B, en el altar 18, este fragmento de incensario del tipo censo espículas de la cuenca del Grijalva, muy distribuidos en Mesoamérica, con las espinas y también muchas veces marcadores de la transición aquí en la cuenca del Grijalva. Edificio 39, ya para ir cerrando, y la gran cantidad de vasijas. Una vez más, vasija despintada, decoración negro y rojo, con las líneas incisas, tapa y huesos cremados al interior. Esta vasija que todavía no la tenemos fotografiada ni en catálogo, también tapada con, no sabemos todavía lo que tenga, pero es una plomisa modelada. Y la gran ofrenda de uno de los individuos de la estructura 39, vasija plomisa somorfa, cajete trípode, plomizo, 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 plomizo. Ninguna de estas tenía huesos cremadas, esas están como ofrendas de un individuo que sí está depositado en la cista, y los incensarios mixtecos y los incensarios de sartén, tipo sartén, ¿no? Con mango. Este es un típico complejo a propuesta de muchos investigadores que está marcando el epiclásico. Y bueno, este vaso forma anaranjado siljón, parece que es pasta fina, engobe blanco, decoración en rojo, naranja y negro. No me quiero ver muy aventurado, pero lo más parecido a esto son las 4 vasijas Nicoya de Costa Rica que se ubicaron en Tula para este periodo. Entonces, merecerá ahondar más en esa cuestión. Misma estructura 39, entierro 4, una vasija con varios orificios de que fue matada, alisada, pintura negra, manchas de cocción, reutilizando una tapa, y esta o no les dio tiempo cortarle el cuello, o así era la intención, pero conserva esta interesante línea. Y el único vaso, al menos por este lado de los valles de los Altos Orientales, anaranjado fino siljó con decoración de líneas negras, típico en Chichén Itzá, en algunos sitios de Campeche y norte de Yucatán. Lo más parecido son unos vasos que hay en Moxbiquil, en San Cristóbal, pero esos tienen decoración de excavado. Y bueno, finalmente, agradecimientos al proyecto Tenán Puente, al arqueólogo Lalo, a la comunidad de Sarabia, a los compañeros arqueólogos que compartieron información y que en su momento pasamos buenas y malas, pláticas, amistad. Y si me permiten, ya para concluir, el estudio cerámico de Tenán Puente confirma que este sitio ocupó un lugar central dentro de los Altos Orientales de Chiapas, articulando de forma continua procesos culturales desde el protoclásico hasta el posclásico temprano. La secuencia establecida a partir de la alfarería muestra que, a diferencia del colapso clásico de las tierras bajas, la región mantuvo una transición gradual en la que las prácticas locales convivieron con nuevas influencias externas. Esta continuidad refleja la capacidad del sitio para adaptarse a un entorno político cambiante sin perder su cohesión interna. La cerámica también nos revela que Tenán Puente formó parte de redes interregionales complejas. En el ámbito regional, las conexiones son claras con Chincultic, en los lagos de Montebello y la cuenca superior del Grijalva, particularmente con sitios como Tenán Rosario, Lagartero, Guajilar, Los Cimientos y Ojo de Agua, con los cuales comparte tipos domésticos como tasajo rojo, nichel rojo y polícromos como cash y chel. Estas similitudes confirman una tradición cerámica compartida entre los asentamientos de los Altos Orientales, reforzada por intercambios cotidianos y expresiones rituales comunes como urnas funerarias grandes y cerámicas decoradas con esgrafiado. También destacan las relaciones con la depresión central de Chiapas para el Clásico Medio, particularmente con los elementos oques como la cerámica negra ahumada, y para el Clásico Tardío y Epiclásico, visibles en elementos característicos como contextos funerarios de Laguna Francesa y sitios de la región de Acala.
donde también se documentaron urnas con tapa, miniaturas y cerámica de tradición compartida. A ello se suman afinidades de las tierras altas centrales de Chiapas, especialmente en formas como los ahumadores tipo sartén y variedades finas vinculadas a la tradición hierbabuena, lo que subraya la articulación cultural del Valle de Comitán con los altos centrales. Las conexiones con las tierras bajas mayas son particularmente significativas en el protoclásico y clásico medio, cuando aparecen tipos asociados a las esferas Chicanel y Sacsepalmar, también presentes en sitios como Altar de Sacrificios, Ceibal, Huachactún y Toniná. Aunque algunas de estas vasijas pueden ser imitaciones locales, su presencia indica procesos de adopción y reinterpretación de estilos ligados a prestigio e identidad maya temprana. Durante el epiclásico y posclásico temprano, Tenán Puente se incorporó a redes comerciales de amplia escala que conectaban el sur maya con el altiplano central. La presencia de plumba y tógil, distribuida desde el Soconusco hacia casi toda Mesoamérica, y el anaranjado fino silco característico de la Chontalpa, Campeche y la península de Yucatán, confirman la integración del sitio en circuitos de intercambio de bienes de élite. Paralelamente, los incensarios trípodes calados tipo mixteco, registrados también en Tula, en Michoacán, en Monte Albán, en Sachila, Copán, Zaculeu y Cuscatlán en El Salvador, evidencian la circulación de repertorios rituales compartidos en el sur y centro de México. Estas conexiones se complementan con la llegada de vasijas de alabastro, cuyo origen probable se encuentra en Honduras al sur o Puebla en el centro de México, lo que subraya la participación del sitio en redes a larga distancia que trascendieron el ámbito maya. Finalmente, los cambios rituales del epiclásico, que fue la profanación de tumbas, adopción de cremaciones en urnas y el uso de efigies como la de Tlaloc, con paralelos con Xochicalco, Cacastla y Cantona, muestran que Tenán Puente no solo recibió objetos importados, sino también ideas, símbolos y prácticas vinculadas a los procesos de reconfiguración política del periodo. En conjunto, la cerámica demuestra que Tenán Puente funcionó como un eje articulador entre regiones, enlazó los altos de Chiapas con la cuenca del Grijalva, mantuvo lazos persistentes con el Petén y el altiplano guatemalteco y se integró plenamente al sistema mesoamericano de intercambio que unió al Soconusco, Oaxaca y centro de México. Esta red multiescalar posiciona al sitio como un actor fundamental para comprender la interacción y movilidad y transformación cultural en el sureste de Mesoamérica, entre el clásico tardío y el posclásico temprano. Es hasta ahorita lo que tenemos. Agradecimiento fraterno a la comunidad de Francisco Saravia, por la que ingresamos gracias al arqueólogo Lalo, siempre dispuestos a enseñarnos, a aprender junto con ellos en distintas temporadas de campo, siempre atentos al sitio, a los materiales, curioseando las vasijas, los tepalcates. Y bueno, eterno agradecimiento a nuestras grandes ceramistas, doña Rosario, doña Hermelinda, Marta, que ellas prácticamente fueron las hacedoras de la clasificación de cerámica. Destaca con ellas, a sugerencia del arqueólogo Lalo, que ellas son sobrinas y nietas de quizá la más grande alfarera de los últimos tiempos en Tenán Puente, doña Hermelinda Gómez, Alicia, ¿verdad? Alicia. Y ellas fueron de gran ayuda porque prácticamente ellas son las que nos enseñaron a los arqueólogos a distinguir pastas desgrasantes y modificaciones de cocción. Una cerámica que nosotros podríamos poner como negra quemada, diferente de una naranja alisada. Ellas nos demostraron cómo era parte de la misma vasija, pero tenía huellas de un quemado defectuoso. Entonces nos fueron dando luz para entender mucha de la cerámica. Nuestro reconocimiento principalmente a ellas tres como colaboradoras del arqueólogo Araceli y de un servidor en los análisis de cerámica.
Y bueno, fin, alrededor de 300,000 tepalcates clasificados, del cual hemos ido sacando ideas, conclusiones, y yo creo que si volvemos a darle una pasada a esa cerámica, seguramente obtendremos más datos. No, quizá no diferentes, pero sí más datos que nos vayan arrojando mayores aportaciones. Fin, muchas gracias.